va a caer y la W cuando el precio va a subir. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo el precio hace una M, ¿cierto? Estamos en acciones. Si estuviésemos en opciones, tendríamos que ir a buscar en el contrato. Y es tal vez una de las cosas más importantes que hemos descubierto en este proceso, y es la importancia de operar y de revisar el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque tal vez una de las cosas que nos han enseñado con el tiempo, uy, denme un segundo que está que se me descarga antes de que se muera el computador. Ya, apenas. Una de las cosas que nos han enseñado históricamente es que para operar opciones hay que ver el gráfico de la acción, y resulta que eso no es cierto. Miren, acá tenemos una M, ¿cierto? Tenemos además lo que él nos hablaba de la divergencia en el RSI. El RSI es un instrumento muy valioso. ¿Por qué? Porque si bien no nos da la señal de operación, nos da una indicación de lo que está sucediendo con el precio. Aquí fíjense, el precio hace un nuevo alto, ¿cierto? Pero el RSI se queda abajo, y esto es lo que nosotros llamamos una divergencia precio-RSI, que la podemos encontrar por la parte de arriba del RSI o la podemos encontrar por abajo. En este caso, solo la encontramos por arriba, y cualquiera de las dos nos sirve. Pero, como les decía, una de las cosas que hemos descubierto es que si uno quiere operar opciones, definitivamente tiene que ver el gráfico de la opción, porque la señal la encontramos en la opción, en el gráfico del contrato. Si yo opero opciones basado en lo que pasa en la acción, en cualquier retroceso que haga la acción, me va a botar el stop, porque las opciones y las acciones no se mueven igual. Las opciones tienen factores adicionales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? La fecha de vencimiento. Esas son cosas que en una acción no tenemos en cuenta. Entonces, si yo estoy operando acciones, claro, veo el gráfico de la acción. Aquí, por ejemplo, yo tengo una operación en Zoom. Ya ven ustedes que hizo la M, ¿cierto? Había hecho un gancho antes de la ruptura, por eso entré desde la ruptura. Vamos a ver cómo va la operación. Ahí vamos, 707. Ven que el precio de entrada fue arriba en 119.52. Vamos a dejar que llegue aquí hasta la media móvil 200 como punto de referencia para hacer una salida parcial y dejar que continúe. Ahora, Jorge, yo opero solamente opciones, ¿ok? Vamos a buscar entonces cómo se ven las señales en opciones. Vamos a buscar por acá en el SPY. Seguramente hoy hubo alguna señal. A ver. A ver cómo va nuestra operación. 8.42, ahí va cayendo. Vamos a dejarla que siga cayendo. Esto es SPY. Vamos a buscar un put. Quiero mostrarles cómo se ven las señales en los gráficos de opciones, porque ahí es donde vamos a ir a buscar operaciones cuando operamos opciones. Miren acá, para que ustedes vean cómo la señal realmente sí se ve perfecta. Voy a mover esto de acá. Fíjense, yo en nuestras sesiones siempre digo, en el trading hay que poner la menor imaginación posible, porque es cuando nosotros empezamos a imaginar movimientos y a ponerle creatividad que empezamos a meternos en operaciones que no valen la pena. Miren, tenemos una caída, tenemos un pequeño rebote, otra caída, y aquí vemos cómo se forma la W. Miren, esta es la W que debemos ver siempre en los contratos. Independiente de si el precio va a caer en la acción o va a subir, pues simplemente buscamos el contrato correspondiente. Si hubo una caída en el SPY,
¿Qué vamos a buscar? El contrato de put. ¿Y qué vamos a encontrar? Esta W. Y la divergencia, ¿cierto? Si ustedes se fijan, a pesar de que el precio hizo un nuevo bajo, el RSI desde atrás venía marcándonos divergencia, aquí no por la parte de abajo, sino por la parte de arriba, miren. A pesar de que el precio iba cayendo, el RSI iba subiendo, mostrándonos que había una divergencia. ¿Qué hace? Forma la W, rompe, siempre va a ir a la 20. Si la 20 no está acá pegada, va a ir a la 20, va a hacer un pequeño retroceso y va a continuar. ¿Cuál es la ventaja de revisar el gráfico de la opción cuando operamos opciones? Que encontramos el momento de la explosión, ¿cierto? Si nosotros miramos el gráfico de la acción solamente, yo puedo entrar acá, en este punto, en un put, ¿sí? Y pensar que esto me va a dar mucha ganancia, pero en cualquier retroceso me saca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación y qué es lo que nosotros hemos visto que funciona? Revisar el gráfico de lo que operamos. Vamos a ver cómo va esta operación en Zoom, 9.77, acercándose ahí cada vez más a la zona de salida, 1031. Vamos a dejarlo que caiga otro poquito. Mientras tanto les sigo mostrando. Vamos a ir a mi tablero de... Miren. Cosas claves que deben ustedes buscar para una operación perfecta, ¿sí? Decía don Julio, siempre vamos a encontrar la W y la M si estamos en acciones y la W si estamos en opciones. Y aquí quiero hacerles a ustedes un dibujo para que de manera muy didáctica ustedes entiendan lo que van a ir a buscar siempre, siempre. Si no lo encuentran, no importa, no hay operación, no se desesperen. Aquí hemos revisado y todos los días hay operaciones de dragones, todos los días encontramos operaciones en acciones, en opciones, en futuros, ¿cierto? Y esto es algo representativo de lo que sucede en el mercado. Tenemos la W. Es que estoy haciendo cuentas con la campaña, entonces necesito... ¿Ya? ¿Me escuchan? Siento que me Sí, quedé sí, sin señor, voz. te escuchamos. Ah, perdón, ya, perdón, creí que me había quedado sin voz. Bueno, miren, tenemos la W. Estamos mirando una acción, cualquier acción. ¿Qué indicadores tenemos nosotros? No muchos. Las medias, tenemos la media móvil 20, ¿cierto? Clave que la media móvil 20 esté cerca de la zona de ruptura. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la media 20 atravesada, vamos a ponerla azul, cuando tenemos la media 20 atravesada de esta forma, nos rechaza el precio abajo. Y ahí es cuando vemos rupturas de la directriz y decimos, perfecto, se va a ir y se nos devuelve. ¿Por qué? Teníamos la media 20 atravesada. ¿Qué pasa cuando tenemos la media 20 cerca a la zona de ruptura? Esto que viene, hace un gancho sobre la media 20 y se va arriba. Ejemplo, hoy sucedió, miren, no tenemos que ir atrás. Podemos ir a ver el SPY, lo que sucedió el día de hoy. Bueno, yo tengo aquí el SPXL porque opero acciones, pero es básicamente lo mismo. Vamos a buscar el SPY. Ahí tenemos el SPY. Miren, para que ustedes vean cómo él siempre se va a apoyar en la 20 para dar impulso alcista. Tenemos aquí la directriz. Mírenla. Y miren lo que sucede. Desde atrás traemos divergencia. Miren, el precio va cayendo. El RSI va subiendo. Rompe. Más de uno entra en esta zona. No, espérese el gancho. ¿Por qué? Porque si entra aquí, cuando haga este gancho, adivinen qué pasa. Lo saca del stop. Y después la frustración de haber entrado en una buena operación, pero que fue sacado por el retroceso. Miren un ejemplo perfecto de eso. Rompe,
vuelve, siempre que rompa una directriz, va a hacer un gancho. Puede hacerlo antes o puede hacerlo después, pero lo va a hacer. ¿Y sobre quién? Esta que está acá, esta punteada, es la media móvil 20. Y miren cómo perfectamente viene a la 20, rebota y se va arriba. Muy similar a lo que estamos viendo acá. Viene la W, rompe, hace gancho y se va arriba. Y en opciones lo vemos muy similar. Se acaba de cerrar mi operación. Perfecto. Ya ahí se cerró. ¿Se dan cuenta? Vamos a revisar un segundo cómo le fue a esa operación. A ver, pero me miro en el celular. Miren cómo de perfecto fue esta M. Si vieron una operación en vivo, viene la M, viene la divergencia, tenía el gancho antes de la directriz, rompe la directriz y se va abajo. Aquí salí en la media 200 porque la media 200 por lo general representa una zona importante de resistencia o de soporte. En este caso de soporte, entonces para que no me fuese a rechazar la operación, además porque el RSI ya está yendo hacia abajo, salí en esa zona. Vamos a ver qué tal estuvo esa operación en términos de ganancia. $1,328 en una operación que duró 4 velas. Y eso es lo bonito del dragón, que usualmente se da en el punto de explosión. Fíjense, si alguien compra acá, viene, sube, viene, sube. Si compramos en el punto exacto de la ruptura de la directriz y la divergencia, rápido, es una caída rápida. Y esa es la prueba máxima del dragón, que es un movimiento rápido. Voy a compartirles acá para que ustedes vean la operación. A ver, ahí vamos a compartirlo. Ahí está. Mire, una operación de $1,328 en nada, 4 velas de 5 minutos, 20 minutos, ni siquiera es mucho. Bueno, acá el SPY haciendo exactamente lo mismo. Es que si uno lo programa, no se ve así de bello. Creen que es mentira. Miren, ya vimos cómo en la mañana nos hizo la W, el gancho y arriba. Ahora, en la tarde, fíjense cómo hizo exactamente lo contrario. Aquí tenemos la directriz, precio sube, RSI baja, es decir, divergencia, ¿cierto? Fíjense que ya traía varios ganchos desde antes, rompe y ¿qué hace? Para abajo. Vuelve a la 20, ¿cierto? Vuelve a la 20, hace un retroceso y continúa su caída, muy similar a lo que también hizo el TQQQ. Hizo un movimiento muy similar. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de veces que nosotros vemos esto todos los días. Miren, precio sube, RSI no sube, al contrario, baja, hace la M, miren la M para quienes de pronto no la ven tan clara. Aquí está, vamos a dibujarla rápidamente. Ya. Miren la M. Sobre la directriz, divergencia en el RSI, ruptura a la 20, gancho y continuación de la caída. ¿Qué cosas importantes hemos descubierto en esta nueva generación, en la 9ª generación? Aquí yo lo tengo en alza, pero si lo vamos a ver en bajada, exactamente lo mismo. Tenemos la M,
En vez de la W, la ruptura, el retroceso a la 20 y la caída. Esto es lo que vamos a ver en un movimiento de caída. Ruptura, ¿cierto? Después de formar la M y aquí la media 20. Cosas importantes que hemos descubierto y que nos ayudan a asegurar una mejor operación. Uno, que la posición de la media móvil 20 es clave. Ya varias veces cometimos el error de entrar cuando la 20 estaba atravesada al precio. ¿Qué nos sucedía? Que cuando la 20 estaba atravesada, llegaba a la 20 y nos rechazaba el precio abajo y nosotros salíamos en negativo. Empezamos a ver que cuando la 20 estaba cerca a la zona de ruptura, hacía el gancho y se iba arriba. O en algunas oportunidades, hacía el gancho antes de la ruptura. Si el gancho viene antes de la ruptura de la directriz, ¿dónde está nuestra entrada? En el punto exacto de la ruptura. Si el gancho está posterior a la ruptura de la directriz, ¿qué hacemos? Esperamos que venga la 20 para entrar, en este caso, al alza. Esto es lo que siempre se ve en las opciones, porque en las opciones siempre vamos a operar al alza, ¿cierto? Independiente de si es un movimiento de caída en la acción, en la opción siempre vamos a estar al alza. Ahora, cosas importantes de la novena generación. Igualmente, si el precio forma la M, rompe, viene a la 20 y cae, salvo que nos haya hecho el gancho antes de la ruptura. Una media que no utilizábamos. Esto lo estamos viendo en velas de 5 minutos. ¿Qué cosas importantes encontramos? El valor de la media móvil 80. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la 80? Porque la 80 en 5 minutos corresponde exactamente a la media móvil 200 en 2 minutos. Y mucha gente aún opera en velas de 2 minutos. ¿Qué encontramos? Que usualmente el precio cae hacia la media móvil 200 de 2 minutos o la media móvil 80 de 5 minutos y es en esa zona donde rebota. ¿Para qué nos sirve eso? Para no quedarnos en la operación. ¿Qué hacemos? Tenemos punto exacto de entrada aquí en el gancho. Tenemos punto exacto de salida. ¿Dónde? Sobre la 80. Vamos a buscar ejemplos de eso. A ver. Miren acá. Aquí tenemos la media móvil 200, fíjense, en 2 minutos. Y miren que es la que está frenando el precio, ¿cierto? Para no tener que cambiar nosotros de gráfico de 5 a 2 minutos, simplemente utilizamos la media móvil 80, que aquí es la que está en amarillo. Miren, vamos a ir al TQQQ para que lo vean mejor. Y fíjense cómo la media móvil 80, equivalente a la 200 en 2 minutos, es la que nos está frenando el precio. Si aquí hace un gancho y continúa, genial, tenemos una nueva entrada. Pero, ¿tenemos punto exacto de entrada? Sí, miren, M, ruptura, gancho. Esto en nuestra comunidad lo conocemos como una vela de final de movimiento. Es una vela que nos está mostrando que este movimiento de subida se acabó y probablemente venga un movimiento contrario, en este caso una caída. ¿Dónde tendríamos nosotros la entrada en esta operación? Acá, exactamente acá, al romper el bajo de esa vela de final de movimiento. Ahí. ¿Dónde tendríamos nosotros stop? Hombre, un poquito por arriba de esa misma vela. ¿Por qué? Porque si rompe el alto de esa vela,
es más probable que se vaya hacia arriba a que continúe cayendo. Ahí tenemos nosotros nuestro stop. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra salida? Así sea una salida parcial al llegar a la media móvil 80. Y desde antes de entrar, ya sabemos nosotros cuál es el potencial de ganancia y el riesgo de esta operación. ¿Por qué? Yo aquí puedo medir, puedo decir, bueno, si este es mi punto de entrada y este es mi punto de stop, tengo 22 centavos de riesgo. ¿Cuánto hay hasta la 80? Hay 56 centavos. Excelente. Voy a ganar más de 2 veces lo que estoy arriesgando. ¿En qué operaciones yo no debería entrar? En aquellas donde la relación es 1 a 1. ¿Por qué? Porque eso me exige a mí tener una asertividad muy alta. Si yo solo entro en operaciones que me dan 2 a 1, ¿cierto? De ganancia versus riesgo. Incluso si mi asertividad no es muy alta, si tengo una asertividad del 60, del 70%, siempre mi balance al final va a ser positivo. Pero si yo entro en operaciones donde la ganancia potencial y el riesgo es similar, ¿sí? Para aquellos que operan en opciones, es decir, operar 30% de target, 30% de stop, ¿a qué me arriesgo? A que si tengo una asertividad baja, sumando las comisiones, ¿sí? Sumando que cuando se va al stop no para en 30 exactamente, sino para de pronto en menos 32%, pues que al final de haber hecho 10, 11, 15, 20 o 100 operaciones, mi balance no va a ser positivo. Aquí está la clave en la estrategia, pero también en la gestión de capital. Y esto es algo que vemos de manera repetitiva. La semana pasada hicimos varias operaciones en la comunidad. Miren acá cómo después de caer, ¿dónde rebota? En la 80. Vamos a irnos más atrás, operaciones de la semana pasada. Vamos a buscar M's. Miren, aquí tenemos una M. Miren, una M. Tenemos un doble techo en el RSI. Ruptura. ¿A dónde va? Inicialmente a la 20. Gancho, caída. ¿Dónde se viene a frenar acá? Cerca a la 80. ¿Dónde frena? En la 80. Si rompe, pues continuamos. Pero la 80 nos da una zona de salida segura para no estar siempre pariendo de que se nos va a devolver la operación y nuestra ganancia se va a perder. Y esto sucede en todas las acciones. En todas las acciones. Para quienes operan acciones, el SPXL, que es el ETF apalancado del SPY. Vamos a buscar movimientos de caída. Miren, una M. Claro que esto ya fue al final del día, pero este es un buen ejemplo de cuando el riesgo no vale la pena. ¿Por qué? Miren dónde está la 80. Demasiado cerca. Incluso si yo entro en la ruptura, apenas llegue aquí, va a rebotar. ¿Y qué hizo? Rebotó. Para alguien que está esperando de pronto que esto sea una caída profunda, ya de entrada sabe que la 80 va a ser el target y que por ende no vale la pena. Si yo tengo la 80 más alejada, diferente. ¿Por qué? Porque me está dando un mayor potencial de ganancia con el mismo riesgo. Acá, similar, miren. Tenemos, aquí no se ve tan clara la W, pero tenemos un primer alto, tenemos un retroceso, tenemos la continuación del movimiento y tenemos una directriz. Miren, ahí está la M. Tenemos una divergencia en el RSI por el lado de arriba, rompe, aquí lo único que no me gusta es que la 20 estaba lejos, pero ¿hasta dónde cae? A la 80. Y fíjense que en la 80 empieza a subir. ¿Por qué? Porque aún hoy mucha gente opera con 2 minutos. Grandes inversionistas, los profesionales, utilizan 2 minutos.
Y como ellos son los que determinan el movimiento del mercado, nosotros no tenemos más alternativa que operar de acuerdo a lo que ellos hacen. Otra cosa importante que encontramos en el SPY, en la novena generación, y este es un dato que nos ha servido todo este año, ténganlo en cuenta. Tenemos el pre-market del SPY, el SPXL en este caso. Tenemos una M, mírenla, perfecta, ¿cierto? Tenemos una divergencia, aquí está, mírenla. Tenemos la 20 cerca de la ruptura. Y fíjense que desde la ruptura, cuando trata de hacer el gancho, se lleva la 80. Desde arriba en la ruptura, cuando trata de hacer el gancho, se lleva la 80. Estos son los días que la caída del SPY es profunda. Van a ver cuántas veces se da esto. Cuando la 80 se vulnera, desde que el precio trata de hacer el gancho, va a ser un día rojo en el SPY. Van a darse cuenta cuántas veces se da ese patrón cuando desde la apertura tenemos un dragón bajista, una M, en donde la 80 es vulnerada. Vamos a ir más atrás. Vamos a poner aquí 30 días. Perfecto. Vamos a buscar dragones de apertura donde se vulnere la 20, la 80, perdón, para que usted, miren. Primero, aquí tenemos subida, caída, contraataque, ¿cierto? Una M, ruptura, y miren dónde se quedó la 80, se quedó arriba. ¿Qué pasa en esos casos? Caída profunda, caída profunda. Esos son los días de opciones 1000%. 1000 y pico, cuando son lunes, miércoles o viernes. Acá, otro ejemplo, miren, un dragón. Tenemos Perdón, M. ahí está mirando el contrato o la acción. No, aquí estoy mirando la acción, ya voy a ir al contrato para que vean la correlación. Aquí, miren, una M, perfecta, rompe, ¿dónde se quedó la 80? Miren, rompe, viene a la 20 y continúa. ¿Qué pasa cuando la 80 se queda desde el principio? Viene una caída profunda. Ahora, aquí, otro ejemplo, miren. Otro día, M, antes de la apertura, ruptura, retroceso a la 20. Aquí tenemos marcada una vela de final de movimiento que nos decía que iba a continuar cayendo. Entrada, desde el gancho, ¿a quién se llevó? A la 80, miren, a la 80, desde el principio se la llevó. ¿Qué pasó? Caída, día de caída profunda en el SPY. Ahora, ¿cómo vemos eso nosotros en los contratos? Vamos a ir al SPY. Para que ustedes vean cómo se ven las operaciones en los contratos, que es en últimas, donde nosotros debemos operar si operamos contratos. ¿Qué les va a asegurar eso? Entrar en el momento en que el precio empieza a acelerarse, no comprar cuando el precio todavía va a continuar cayendo. Miren. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo, una W. ¿Tenemos divergencia? Sí, el precio viene cayendo, el RSI va subiendo. Vamos a aceptar acá un poquito. Bien. Miren, rompe. ¿Qué dijimos que pasaba con la 20? Hace el gancho sobre la 20, el gancho sobre la 20, gancho sobre la 20. Esta punteada es la 20. ¿Qué ven ustedes acá? Y esto es de hoy, ni siquiera es de antes. Una vela de final de movimiento. ¿Qué nos dice esto? Que el gancho llegó a su final. El gancho llegó a su final.
¿Dónde podemos entrar nosotros? Acá, inmediatamente después de esa vela de final de movimiento. ¿Cuánto dio este movimiento que parece chiquitico, pero que en opciones, fíjense, nos dio un movimiento de 70%? Y es probable que continúe. W, divergencia, ruptura, gancho sobre la 20, vela de final de movimiento, entrada por encima y adiós, 70%. ¿Cuánto sería el riesgo de esta operación? Si yo entro por encima de la vela de final de movimiento, mi stop lo puedo poner debajo de esa vela. Es decir, un stop de, digamos, 25% versus una ganancia de 70%. Tengo un balance positivo. Incluso si solo gano en 6 de 10, mi balance va a ser positivo. Y volvemos a esta gráfica, a esta gráfica. Miren cómo esto, gancho sobre la 20 y continuación es lo que estamos viendo acá. Gancho sobre la 20 y continuación para una salida de 70%. Ahora, ¿por qué nosotros escogemos estos contratos de 25 o 30 centavos? Porque son los que mejor mueven. Son los que ya nos hemos dado cuenta que tienen una mejor relación en precio-ganancia. Si nosotros vamos a un contrato más caro, vamos a ir a un contrato más caro, vamos a ir, por ejemplo, al 440. Perdón, este es más barato, 450. Miren, este es un contrato más caro. Muy similar, igual, tenemos la misma figura, tenemos la W, tenemos que a pesar de que el precio cae, el RSI va subiendo, tenemos la ruptura, retroceso sobre la 20 y subiendo. Una pregunta, por favor. ¿Los contratos 25 o 30 centavos es semanal, quincenal o mensual? Si estamos operando el SPY o el TQQQ, el de vencimiento más cercano. Es decir, miren, ahorita teníamos un movimiento de 70%, aquí tenemos un movimiento de 34%. ¿Por qué? Porque los contratos que mejor mueven son los de 25 a 30 centavos. Ahí ustedes se dan cuenta de la diferencia. Ahora, con respecto a la pregunta, si estamos en el SPY o en el QQQ, tenemos la ventaja de que podemos operar contratos de lunes, miércoles y viernes. Es decir, el siguiente vencimiento. Si es lunes, contrato del lunes. Si es martes o miércoles, contrato del miércoles. Si es jueves o viernes, contrato del viernes. Si es de otra acción, semanales. ¿Qué stop utilizamos nosotros de manera estandarizada? 30%. ¿Por qué? Porque si con un stop de 30% la operación no se da, probablemente la entrada estuvo mal hecha o simplemente el mercado se devolvió. Entonces no vale la pena quedarnos en una operación que definitivamente no se va a dar. Pero miren ustedes acá, como este movimiento da 70%, pero en un contrato del mismo vencimiento, pero con un strike simplemente más alto, es decir, un contrato más costoso para un put, apenas da 35%. Recomendación, operen los contratos de entre 25 y 30 centavos en el SPY y en el QQQ, que son los que mejor van a dar ganancia. ¿Listo? No sé si hayan algunas preguntas hasta ahí. Si quieren. Gracias por la Gusto. respuesta. No, señora, con gusto. Sería el TQQQ. No, el TQQQ lo utilizamos para operar acciones. Sebas, dame 2 minutos. Voy a sacar algo de tomar. Denme un segundito, saco algo de tomar. Dale, George, no te preocupes. Bueno, démosle 2 minuticos a George mientras regresa a la pantalla. Aprovechen si tienen preguntas, pónganlas en el chat. Ahorita al finalizar vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Hola amigos, una disculpa. Me sacó, a ver,
No se escucha. Julio, no te estamos escuchando. Ya me oyen, disculpen. Activa el micrófono otra vez, por favor. Perdón, disculpen amigos, se me fue la luz y me sacó del Zoom, pero hasta donde había yo llegado era lo importante. Ya ahorita me imagino que Iván continuó. Hola, Iván. Hola, don Julio. Iván es docente, un extraordinario alumno, y cuando lo invité a participar en el panel de docencia de Dragones, me dijo, ¿qué cree, don Julio? Estudié una maestría en docencia, así que como que Dios los hace y ellos se juntan. Adelante, Iván. Gracias, don Julio. Para aclarar lo que decía don Julio, no es que yo sea docente, yo realmente soy médico, tengo una maestría en administración de negocios y una maestría en docencia universitaria. Bueno, vamos a aclarar algunas de las dudas que surgían. Las medias móviles siempre son simples. ¿Por qué nosotros utilizamos simples? Y hay que entender la diferencia entre las medias simples y las medias exponenciales. Las medias simples, la única diferencia es que las exponenciales son más suavizadas. Es decir, si yo tengo una media móvil simple, de pronto voy a ver que tiene más vibración, llamémosla más ruido. Si tengo la exponencial, está más suavizada. Pero como nosotros estamos haciendo operaciones intradía, nosotros necesitamos esa exactitud, ¿sí? Si las ponemos exponenciales, nos va a variar un poco la posición de la media. Puede que no sea mucho, pero para una operación en intradía, esos centavos para nosotros valen. Por eso utilizamos simples. Por favor, ¿con el horario extendido o sin horario extendido? Sí, nosotros utilizamos el horario extendido. ¿Por qué? Porque digamos que acá tenemos dos maneras de operar, ¿cierto? Tenemos las operaciones que se dan en la apertura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo. Miren, aquí tenemos el SPY con horario extendido, ¿cierto? Si yo veo el SPY con horario extendido, entiendo que esto que venía acá, ¿cierto? Era una directriz que se me formó una W que rompió y se fue arriba. Si yo miro esta misma gráfica, ¿cierto? Esta misma acción, sin el horario extendido, ya ustedes se van a dar cuenta de cuál es la diferencia. Creo que es acá. Si yo veo sin el horario extendido, fíjense que realmente acá en este punto no tengo ninguna formación. Ahora, eso es muy útil para el principio del mercado, digamos la primera hora, las primeras 2 horas, ¿cierto? ¿Qué pasa después en el transcurso del día? Que la media 20, por ejemplo, va a ser igual, ¿sí? Después de las primeras 2 horas, la media 20 va a ser igual, tenga o no tenga horario extendido. Pero, como nosotros trazamos las directrices desde el horario extendido, mantener el horario extendido nos permite tener una mejor visión de lo que está sucediendo con el mercado. Ahora, yo soy de la opinión de hacer lo que hacen los grandes inversionistas, ¿cierto? Los market makers, los pros. ¿Y qué hacen ellos? Utilizan el horario extendido, especialmente para ETFs como el SPY o el QQQ. ¿Por qué? Porque tienen negociación todo el día y toda la noche. Yo no puedo desconocer como trader lo que sucedió en las últimas 14, 16 horas. Piensen lo siguiente. El mercado horario de Nueva York cierra a las 4 de la noche, a las 4 de la tarde, ¿cierto? Y vuelve a abrir hasta la siguiente mañana a las 9:30. Quiere decir que entre el punto de cierre y el punto de apertura, ¿sí? Han pasado muchas horas, ¿sí? Han pasado 17 horas y media. Eso es muchísimo tiempo.
¿sí? Ahora, si yo estoy en una acción que no tiene negociación, como el SPY o como el QQQ, que es continua, ok, puede que no haya pasado mucho en la noche, ¿sí? Aunque en los mercados europeos y en los mercados asiáticos también se afectan las acciones. Entonces, ¿por qué utilizamos el horario extendido? Porque puede que ayer a las 4 de la tarde el mercado haya cerrado alcista. Si yo no miro el horario extendido y abro, ¿cierto? Pienso, no, ayer estaba alcista, hoy seguramente va a continuar con tendencia alcista. Pero si no miro el horario extendido, no me doy cuenta que en la noche ha estado formando, por ejemplo, una M para caer. Este es un muy buen ejemplo, el ejemplo del SPY el día de hoy. Si yo no miro el horario extendido, no me doy cuenta que aquí ya venía preparándose para romper e irse arriba. Pero además hay muchas operaciones que se dan en el principio del mercado porque en el horario extendido nos está mostrando una formación particular. Miren el día de ayer. El día de ayer teníamos ya una directriz, ¿cierto? Teníamos divergencia, fíjense, aquí a pesar de que el precio cae, en el RSI está subiendo. Está subiendo. Eso es una divergencia. Aquí, ¿qué tenemos? Una W perfecta. Miren, una W perfecta. Y este es un buen ejemplo de cuando el gancho lo hace antes de romper. Fíjense, hace un gancho antes de romper. Así que aquí en la apertura ya teníamos una señal de que el precio se iba a ir arriba. Si yo no veo el premercado, no lo sé. Días anteriores, operaciones que hemos visto en la apertura. Gracias a que en el horario extendido, específicamente en el pre-market, nos ha dado señal de que va a subir o de que va a caer. Miren, aquí lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Tenemos la directriz, tenemos que a pesar de que el precio venía cayendo, aquí en el RSI siempre iba subiendo, fíjense, sube. Y miren acá qué bonito, ¿cierto? Rompe y arriba, pero eso solo lo podemos saber mirando el premarket. Ahora, ¿nos afecta las medias? Sí, claro, las afecta, pero lo que nosotros hemos visto es que utilizando el horario extendido, las medias nos marcan de forma perfecta, ¿sí? Sobre todo en la primera parte del día. Realmente ya después de las 11, 12 del mediodía, no cambian porque ya se han acumulado tantas velas en la primera parte del día que ya realmente las medias son iguales con o sin horario extendido. José, buena pregunta. Nosotros, cualquiera de las dos divergencias nos sirve. Es decir, vamos a ver acá mi tablero. Acá todo esto es el material de nuestra comunidad, de nuestras sesiones. Vamos a utilizar este gráfico. Miren. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento de caída, ¿cierto? Una M. Caída, gancho y continuación. En este caso, si nosotros miramos esta representación, este diagrama, tenemos una divergencia por la parte de abajo, ¿cierto? El precio va subiendo por la parte de abajo. Pero podríamos tenerlo también por la parte de arriba, tener una divergencia de este tipo. O tener divergencia solo por arriba y no por abajo. Es decir, cualquiera de las tres combinaciones nos sirven. O que haya divergencia por los picos de arriba, o que haya divergencia por los picos de abajo, o que haya divergencia en los dos casos. ¿Por qué? Porque el RSI es una medida de la fuerza de una tendencia, ¿cierto? De la fuerza de un movimiento. En esta M, si bien, si yo miro de una hora a otra hora el precio subió, realmente aquí hay movimientos de subida y hay movimientos de caída, ¿cierto? Los movimientos de subida, la fuerza la miro dependiendo de qué tanto se acercan a 100, ¿cierto? Si yo miro este primer movimiento alcista, y es el sentido de por qué las divergencias nos funcionan, si yo miro este primer movimiento alcista, yo digo, ok, tuvo una fuerza de, no sé, 90, por ejemplo, en el RSI, ¿cierto? Luego tuvo otro movimiento de subida y el RSI llegó a 80, ya no llegó a 90. ¿Qué quiere eso decir? Que los movimientos de subida están perdiendo fuerza, están perdiendo fuerza. Y si yo quiero entrar en una operación de caída,
saber que los movimientos de subida están perdiendo fuerza, eso me sirve. Pero también me sirve lo contrario, que esto es un movimiento de caída. Esto aquí es un movimiento de caída y los movimientos de caída ganan fuerza cuando se acercan a la zona cero. Entonces, este primer movimiento de caída, digamos que tuvo una fuerza, llegó a 20, ¿cierto? Llegó a 20. Este segundo movimiento de caída, digamos que ya no llegó a 20, sino llegó a 10 y formó la divergencia. ¿Qué me está diciendo eso? Que los movimientos de bajada están ganando fuerza, a pesar de que el precio está subiendo, los movimientos de bajada están ganando fuerza, mientras que los de subida están perdiendo fuerza. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que donde se llegue a romper la directriz, probablemente esto se va a venir abajo. Por eso cualquiera de las dos divergencias, cualquiera de las tres combinaciones, que haya divergencia por arriba, divergencia por abajo o una combinación de las dos. ¿Listo? A ver, ¿qué más preguntas hay por ahí? ¿Van a dejar grabado eso? Las medias, ¿va a quedar grabado, Sebastián? Señor, Que sí va a quedar grabado. estamos Medias grabándolo, móviles. sí, señor. Bueno, medias móviles. ¿Qué medias móviles utilizamos nosotros y para qué? ¿Cierto? Nosotros utilizamos la media móvil 20, porque como les decía, la media móvil 20 es la que nos determina que efectivamente el precio va a continuar. Si yo tengo la media móvil 20 atravesada, aquí tengo esos dos ejemplos. Miren, acá tengo la M. Si la media 20 está pegada, ¿cierto? Como en este caso, la verde, ¿qué va a pasar? Que va a ser el gancho. No se está viendo la pantalla. Ah, perdón, se me olvidó compartir, gracias. Suele suceder. Ya. Bien. Aquí tenemos dos casos de lo que puede suceder con la 20. Si la 20 está pegada, ¿cierto? Probablemente rompa la 20 y haga gancho sobre ella. El caso de la verde. Si la 20 está en la posición de la verde, va a hacer esto. Si la 20 está a cambio posicionada como está aquí la azul, ¿qué va a hacer? Va a ir hasta la 20, va a rebotar y luego va a caer. Estos dos casos nos sirven a nosotros ¿para qué? Para que cuando la 20 está demasiado separada del precio, esperar y no entrar. ¿Por qué? Porque es muy probable que espere a que la media 20 se acerque. Y ya ese fue un curso que nos tocó hacer haciendo muchas operaciones y viendo cómo las operaciones no se daban y no entendíamos por qué. Cuando sucede esto, ¿cierto? Cuando esto sucede, que tenemos un dragón, tenemos la W, tenemos la directriz, tenemos la ruptura, pero la media 20 todavía está por allá lejos. Realmente nosotros estas rupturas no las operamos. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que el precio siga cayendo. De que el precio siga cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la 20 esté cerca del precio. Hasta el año verde. Sobre todo en opciones, esto se da todos los días. ¿Sí? Que la 20 está lejos, hay que esperar. Ahora, ¿qué otra media utilizamos nosotros? La 200. ¿Por qué? Porque la 200 funciona como una zona de soporte o de resistencia. La 200 es como un muro. Normalmente el precio llega a la 200 y ¡ta! De ahí se cae o ahí rebota. Y aquí vamos a dibujar la. Tenemos la 200 como zona de soporte o de resistencia. Tenemos la 20 como un indicador de que efectivamente la operación se va a dar. Y tenemos la 80 específicamente para los casos de dragones bajistas como zona de target. En los alcistas realmente la 80 todavía no le hemos encontrado ese mismo valor. La 80 para los movimientos bajistas. Ahora, buena pregunta si a alguien. ¿Y qué pasa cuando la 80 se vulnera desde el principio, como en este caso? El que les mostraba del SPY, donde la 20 había sido, la 80, perdón, había sido vulnerada desde el principio. Como esos son los días que vamos a tener una caída profunda del SPY,
lo que hacemos es utilizar una estrategia de maximización de ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Una estrategia que nos permita dejar la menor cantidad de movimiento sobre la mesa. Vamos a buscar un ejemplo de los que les mostré. Miren, este es un buen ejemplo. Si la 80 es nuestro target y aquí se la llevó, ¿qué estrategia podemos utilizar? Nosotros utilizamos una estrategia que se llama verde rompe rojo o rojo rompe verde. Pero, pues esa es una estrategia que básicamente está diseñada para ir moviendo el stop de tal forma que el movimiento lo podamos aprovechar al máximo. Que si dio toda esta caída, porque ya sabíamos que iba a haber una caída profunda, pues no salgamos de pronto por aquí y después veamos cómo esto se fue para abajo y nos quedemos nosotros con el dolor de no haber aprovechado el movimiento. Esa es una estrategia que uno puede utilizar, cualquiera que sirva para mover el stop, ¿cierto? Pero esa del rojo rompe verde o verde rompe rojo, la dejo para aquellos que hagan parte de la comunidad porque es una de las cosas que utilizamos para maximizar ganancias. A ver, ¿se puede por favor mostrar gráficamente el gancho antes de la ruptura? Claro. Vamos a buscar un ejemplo de cuando hace gancho antes de romper. Creo que Mara tal vez ayer, no sé. Ya les muestro un ejemplo de cuando hay gancho antes de romper. Porque a veces se da antes o a veces se da después. Si se da antes, pues simplemente entramos apenas rompe. ¿Por qué sabemos que es un gancho? Porque no hace un nuevo alto y eso es clave. O no hace un nuevo bajo. A ver, espérenme, busco un ejemplo. Que de esa forma va a ser más fácil explicarlo. Miren. Vamos a darles antes de eso, voy a mostrarles algo para que ustedes se den cuenta. Del valor del 80. Como el valor predictivo del 80 para caídas fuertes. Miren acá. Fíjense que aquí cayó, ¿cierto? Esta es la operación de Zoom. Cayó. Yo salí acá porque realmente, usualmente cuando llega a zona de soporte de resistencia salgo, luego vuelvo a entrar si es necesario. Retrocede y cae. Fíjense que acá se llevó la 80 desde el principio. ¿Sí ven que se llevó la 80? Adivinen qué va a pasar con Zoom. Seguramente va a terminar por aquí abajo o continúa incluso. ¿Por qué? Porque esto es muy predictivo. Cuando se lleva la 80 en los dragones bajistas, cuando se lleva la 80 desde arriba, hay una alta probabilidad, no vamos a decir que seguro, pero hay una alta probabilidad de que esto continúe cayendo, continúe cayendo. Ahora sí, vamos a buscar un gancho antes de ruptura. Miren, este es el gancho antes de ruptura. No, este no es el gancho. Creo que Mara. Vamos a buscar un ejemplo. Miren, otro ejemplo de un dragón bajista. Es que hoy todo el mercado se devolvió, ¿no? Miren. Otra M, ¿no? Aquí está la M. Este creo que es un buen ejemplo de eso. Vamos a ver. Aunque creo que aquí hace nuevo alto. Si hace nuevo alto, no es un gancho, no es un nuevo alto. Sí, aquí hizo nuevo alto. No, este no nos sirve como ejemplo porque hizo nuevo alto. No sirve como ejemplo de la M simplemente. Y
caída, ¿no? Fíjense, retroceso hacia la 20, vela de final de movimiento y continuación de la caída. A ver, un gancho antes de... Cuando uno los necesita, no los encuentra. A mí me gusta mucho esta acción, Mara, porque mueve muy bien para quienes operamos acciones. Oh, esto es días de... Hay días de 10% en Mara fácilmente. A veces incluso hay más. A ver, un ganchito antes de... Miren acá, tal vez este sea, no es el mejor ejemplo, pero ahí se ve bien. Tenemos la N, ¿cierto? Tenemos la N. Va arriba. Forma la directriz. Hace un nuevo alto en el precio, en el RSI no, nos marca divergencia. Va abajo, miren, cae, ¿cierto? Va abajo. Vuelve y sube, fíjense que aquí vuelve y sube. Y vuelve y cae. Y vuelve y cae. ¿Sí? Este es un buen ejemplo de gancho antes de. Hace la M, cae, vuelve y sube y vuelve y cae. En estos casos, cuando tenemos la 20 cerca, miren, acá está la 20 cerca, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entramos en la ruptura, ¿sí? Entramos en la ruptura. Y fíjense ustedes, ¿quién frenó el precio? Miren dónde exactamente frenó el precio. ¿Se dan cuenta por qué la 80, equivalente a la misma 200 en 2 minutos, es tan importante para nosotros en estas operaciones de caída? ¿Sí ven dónde se frena? Si yo ya sé eso, ¿cierto? Si yo ya sé eso, ¿qué hago? Hombre, cuando se va acercando y está a unos centavos, salgo, ¿cierto? Salgo de la operación. ¿Sí? Pero este es un buen ejemplo. En todo caso, después de romper, fíjense que hizo otro gancho, ¿cierto? Hizo otro gancho a la 20 y cayó. Aquí dio otra entrada, pero la entrada original era acá. ¿Para qué sirve esto? Para alguien que entró aquí, que quiere hacer una salida parcial y que aquí quiere volver a comprar y agregar posiciones hasta que llegue o se acerque a la 80. Este es un buen ejemplo de un gancho antes de. Vamos a ver cómo va ZM. Sigue cayendo. ¿Por qué? Porque se llevó la 80 desde arriba. Vamos a ver el SPY, cómo va. Miren. ¿Qué hizo el SPY? Se llevó la 80 desde arriba, ¿cierto? Hizo la M, hizo la divergencia, la 20 estaba cerca, cayó, hizo gancho, ¿a dónde hizo gancho? A la 20, formó una vela de final de movimiento que para nosotros es muy importante, rompió la vela de final de movimiento y para abajo, y la 80 la dejó arriba. ¿Qué va a pasar con el SPY? Que va a seguir cayendo otro rato, ¿sí? Va a seguir cayendo. ¿Por qué? Por esto. Esto tiene un valor predictivo en estas operaciones muy altas, muy altas. Vamos a ir ahora al contrato. ¿Qué ha pasado con el contrato? Miren qué bonito. Ahí va el contrato. Y comparen ustedes. Miren por qué la vela de final de movimiento es tan importante. Porque si yo pongo el stop debajo, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Retroceso, gancho, vela de final de movimiento sobre la 20 y arriba. Ahora, comparen ustedes cuánto ha dado este contrato de 38 centavos. En este momento ya ha dado 167% versus un contrato más caro
que de 167 va en 67%. Por eso a nosotros nos gustan los contratos baraticos, los de 30 centavos, los de 20 centavos. Vamos a buscar uno incluso más barato. A ver cuánto ha dado. Estos contraticos que nadie mira y a nosotros en otras comunidades nos miran feo porque compramos contraticos de 30 centavos. Pero aquí está la razón. Jorge, una pregunta, perdón. Señora. Cuando hablas de contratos de 30 o 25, ahí no miras open interest, volumen, solamente, Nada. y no importa la distancia, No importa. y Le se voy a decir valorizan por qué. bien. Sí, en el SPY, ¿no? En el SPY y en el QQQ. Obviamente un contrato de 20 Ok. centavos en Tesla, no. O en Amazon, no, porque ya Claro, están muy claro. bien. Pero miren este contratico de 12 centavos. A veces compramos de 15. Pero miren este contrato cuánto se ha valorizado. Va en 2.85. ¿Por qué esto sucede? Miren, ¿por qué nosotros no miramos el Open Interest? Ni miramos letras griegas. No es que no sirvan, no, sí sirven. Yo sé que hay gente que opera con ellas y les va muy bien. Y mis felicitaciones y bacano. Pero nuestra estrategia no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros compramos, vamos a dibujar un contrato. Usualmente los contratos, ¿cómo se mueven? Los contratos hacen así. Los contratos van cayendo. Van cayendo. ¿Sí, no? Así hacen normalmente los contratos de opciones. Nosotros trazamos nuestra directriz normal, buscamos nuestra divergencia. Si yo compro, digamos que esto es un contrato de call. Si yo compro un call en esta zona, aquí, saber las letras griegas y el open interest y el volumen es clave. ¿Por qué? Porque es el que me va a determinar si esta subidita a cuánto me corresponde con un movimiento en la acción. ¿Sí? Aquí es importante. Si yo compro un contrato, bueno, hagámoslo de la siguiente manera. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno. Si yo compro un contrato aquí, para ganarme esta subida, el open interest y las letras griegas son importantes. Si yo compro un contrato aquí, ¿cierto? En tendencia, aquí, para ganarme esta subida, el open interest y las letras griegas son importantes. Porque es lo que me va a determinar con una subida en la acción, cuánto se me va a valorizar esto. Pero, eso no. No, anuncio de esos de. De esos de Tingo, sí. Este cuadro, ok. Eso no. Ya. ¿Qué quiere decir este cuadro? Bueno. Pero, si yo compro aquí, que es donde nosotros compramos, ¿cierto? En el momento del cambio de tendencia, las letras griegas no importan, el open interest no importa. ¿Por qué? Porque el contrato se va a valorizar. Es el momento de la explosión del precio. Y a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Imagínense que ustedes van a comprar una casa, ¿cierto? O yo voy a vender una casa, lo que sea. Si la casa está en un buen vecindario y la casa está relativamente bien cuidada, ¿sí? Si mañana construyen un centro comercial enfrente de la casa, el precio de la casa va a subir. ¿Cuánto va a subir? Pues de manera aceptable. ¿Por qué? Porque se valoriza, ¿cierto? Pero como la casa ya era bonita y ya estaba en un buen vecindario, el contraste no va a ser tanto. Ahora, ¿qué pasa con los contratos de 20, 25 centavos? Que son contratos que no es que nadie los quiera, pero no son el foco de atención de quienes operan opciones. O eso cree uno. Usualmente el foco de atención son de pronto los contratos más cerca a ITM, ¿cierto? Bueno,
Pero ahora imagínense una casa vieja, ¿cierto? Que está en un vecindario regular y de repente enfrente, ¿cierto? Anuncian que van a construir el mejor centro comercial de la zona. Esas casas, el contraste de valor es muy alto, porque pasaron de que nadie las quería, ¿cierto? De que casi que era un problema para el que era el dueño, a convertirse en algo valioso. Y para nosotros como especuladores de mercado, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? El contraste, ¿cierto? El contraste. A nosotros no nos interesa tanto el valor. Me explico. Si a mí me preguntan, ¿cuál acción tiene más valor? ¿Tesla o NIO? Yo digo, no, Tesla tiene más valor. Es una compañía más sólida, es una compañía que produce realmente valor, ¿cierto? NIO es una compañía que no le queda ni en los talones a Tesla. Pero, si ustedes me preguntan, ¿qué me interesa más a mí? La que genere más contraste. De pronto hoy Tesla pasó de $1,000 a 1,050, ¿cierto? Subió 5%. Pero NIO, ¿cierto? Siendo una compañía de menos valor, siendo una compañía menos interesante, ¿sí? Subió 10 o 15%. ¿Cuál me interesa más a mí? La que genera más contraste, no la que tenga más valor. Lo mismo pasa en las opciones. Las opciones de 20 y 30 centavos, como están más lejos de ITM, son menos interesantes y tienen menos volumen de negociación. Pero cuando hay el cambio de tendencia, ¿cierto? Cuando se vuelven interesantes, pasan de valer poquito a tener un valor más cercano a lo que tenía las que sí eran interesantes. Es decir, el contraste es mayor y eso es lo que a mí como trader me interesa. Como especulador de mercado, a mí me interesa el contraste de esa acción, de ese instrumento, de esa opción en este caso. ¿Dónde está el mayor contraste? En esas opciones, las de 20 y 30 centavos. Ustedes lo acaban de ver. Un contrato que valía $2 con algo, en la caída del SPY, ¿cuánto dio de movimiento? 60 y algo por ciento, 70%. ¿Cuánto dio el que costaba 30 centavos? 160 y algo. ¿Cuánto dio el que costaba 15 centavos? 200 y pico. Entonces, ¿en qué rango nos quedamos nosotros? En el rango de 20 y 30 centavos. A veces incluso los de 15. ¿Cuál es el problema de los de 15? Que la comisión empieza a jugar un papel más importante. Si yo compro un contrato de 25 centavos, ¿cierto? La comisión representa el 4% del costo del contrato, de comprarlo y de venderlo, el 4%. Si yo a ese contrato le saco mínimo el 50%, quiere decir que en neto me gané 46, ¿cierto? 46% del costo del contrato. En cambio, si yo compro un contrato de 10 centavos, la comisión ya representa el 10%, ¿sí? Porque la comisión para quienes son nuevos en Thinkorswim o no han pedido renegociación o no compran muchos contratos, es de $1, creo, es 50 centavos por compra, 50 centavos por venta o algo así. ¿Qué quiere decir? Que si vale $1 y el contrato vale 25, ¿cierto? 25 centavos, el contrato completo costará $25, la comisión es del 4%. Entonces, una comisión del 4% es aceptable, una comisión del 10% ya no tanto, ¿sí? Pero por eso estamos ahí en esos contratos, 20, 30 centavos, porque son los que cuando viene la valorización son los que más dan. No quiere decir que la letra griega no funcione, que no funcione el Open Interest. Quiere decir que para nuestra estrategia, ¿cierto? Para el momento en que nosotros compramos específicamente, no importa, porque es el momento de la explosión de ese contrato. Entonces, puede que antes... ¿Ideal que sea fecha de vencimiento el mismo día? O la más cercana. La ok. más cercana. La más cercana, ¿sí? Por ejemplo, hoy que es miércoles, pues compramos contratos de hoy. Mañana compramos contratos del viernes, ¿sí? La más cercana. Si estamos hablando del SPY y del QQQ, porque si estamos hablando de cualquier otra acción, pues nos tocan semanales. Pero también esa es la ventaja de operar el SPY y el QQQ, que los movimientos son mucho mejores en las opciones, ¿sí? Y, bueno, realmente operar el SPY y el QQQ tiene muchas ventajas. Uno, que por tener vencimientos 3 veces a la semana, los movimientos son mejores.
Y el riesgo siempre es el mismo, 30% cuando estamos en opción. Dos, que como son ETF de alta negociación, de alta liquidez, el spread es muy pequeño, ¿sí? El spread en los contratos del SPY, por ejemplo, siempre es de 1 centavo. Entonces uno puede comprar al mercado sin problema. Lo mismo en el QQQ. En cambio, si uno compra un contrato de cualquier otra acción, primero, si es lunes, martes o miércoles, no se va a valorizar casi. Tiene que ser un movimiento muy, muy significativo para que el contrato valorice bien. Segundo, los spreads son mayores, salvo que uno esté comprando las FANG, ¿no? Si uno compra Apple, Facebook, Amazon, el spread es menor, pero aún así mayor que los del SPY. Entonces, ¿yo qué recomendaría para alguien que está consolidándose en su trading? Opere el SPY y opere el QQQ si solo está operando opciones. Todos los días hay movimientos, o en el SPY o en el QQQ. Todos los días hay dragones, o en el SPY o en el QQQ, ¿sí? En opciones, todos los días. Y Sí, ustedes, perdón, pensé que ya había terminado. Sí, dime. Y entonces ustedes no operan Tesla o acciones grandes. Sí, sí, también las operamos. En swing las operamos. En En intradía swing. también. En intradía también. Pero, ¿Y cuál es el rango más o menos de que? del valor del contrato Sí, depende de la acción. Entonces, ahí ya va a depender. Por ejemplo, si a mí me preguntan Tesla, por decir, yo en Tesla compro contratos de 70, 80 centavos, ¿sí? Porque he visto que son los que mejor valorizan. En Amazon, a veces incluso los de $1, ¿sí? Que son baratos en comparación a los otros, claro. pero que mueven muy bien, ¿sí? Pero ya va a variar, ¿sí? Si es una acción de menos de $100, puedo comprar de 20 centavos sin ningún problema. Si estamos hablando de Snapchat, Bank of America, Citibank, Lyft, Mara, es decir, todas las que son de incluso menos de $300, $400 la acción, podemos comprarlos de 20 y 30 centavos. Pero hay que tener en cuenta algo, que si es lunes, martes o miércoles no va a mover igual. Entonces, yo en el SPY nunca voy a buscar un target menor a 50% en opciones. Nunca, o sea, nunca. ¿Por qué? Porque el dragón me da para eso. Si yo lo compro en el momento correcto, mínimo me va a dar 50. Pero si yo entro en un dragón un lunes en Apple, ya es diferente. Ya me toca guiarme más por la visual del contrato, por puntos de resistencia para salir, porque no sé cuánto me vaya a dar, ¿sí? Se va a valorizar menos. Entonces, por eso como que yo, por ejemplo, yo personalmente, yo opero acciones, opero todo tipo de acciones. Y opciones, SPY, QQQ, salvo que sea un viernes lo que sea, porque el viernes se va a valorizar todo. Y todos los contratos van a estar por ahí, 20, 30 centavos van a estar bien, ¿sí? Pero el resto opero acciones, porque también no dependo de tiempo. Operar acciones tiene unas ventajas muy fuertes, ¿sí? Lo que pasa es que la mayoría, yo duré muchos años sin operar opciones. ¿Por qué? Porque tenía la idea de que para operar acciones hay que tener mucho capital y resulta que no, para eso hay cuentas fondeadas. Lo que pasa es que tampoco conocía bien cómo funcionaban. Entonces yo que decía, no, yo que voy a operar con cuentas fondeadas, yo quiero operar con mi plata porque yo no quiero deberle nada a nadie. Bueno, una serie de cosas que uno se mete en la cabeza y resulta que no. Es decir, yo por ejemplo, opero acciones con una cuenta de $200,000 que no son míos, pero lo que me gané hoy es mío. ¿Sí? De la operación de Zoom, de los $1,300, 1,150 son míos. Entonces yo digo, pero ¿por qué no? ¿Sí? Es decir, si otro tiene la plata para ponerla, en este caso TradeNet, que es las cuentas que nosotros utilizamos y tienen una plataforma muy decente, muy buena, si usted pone la plata, pues póngala y yo la gano, ¿sí? Y a mí no me importa ganarme $1,300 y darle 150 a usted, porque pues yo tampoco quiero sacar $200,000 de mi dinero para tener haciendo trading todos los días. Yo prefiero coger los 200,000 y ponerlos en un portafolio de inversión, que es lo que, por ejemplo, yo hago. En vez de operar acciones con mi dinero, cojo mi dinero, lo utilizo, lo pongo en un portafolio de inversión que me da obviamente menos rentabilidad, pero más estabilidad a largo plazo y opero con una cuenta fondeada donde una pequeña parte de las ganancias es para el otro. ¿Sí? Y es pues a nosotros
nos ha funcionado. Varios de la comunidad hemos utilizado las cuentas de Trainet o Trainet, como le llaman algunos, y nos ha funcionado bien, han sido serios. Cuando hemos hecho desembolsos cada mes, yo por lo menos puedo atestiguar de que me han hecho desembolsos sin problema. Para las personas de Estados Unidos, las cuentas fondeadas, ¿qué puede hacer uno? Estados Unidos, creo que específicamente Trainet no funciona, ¿sí? Pero sé que hay otros, ¿cómo se llama esta otra? Carlitrox Carlitrox está por acá. No está, bueno, es que Carlitrox es un miembro de nuestra comunidad que vive en los Estados Unidos y opera con cuentas fondeadas. Miren, voy a mostrarles lo que está sucediendo en esta. Miren, es que yo recuerdo cuando estaba haciendo la maestría en administración de negocios, tenía muchos compañeros que decían que el análisis técnico no funciona para nada. Pero miren el valor predictivo que tiene esto. Miren ya dónde va el SPY. ¿Sí? Y miren dónde va Zoom. Es que me concentré acá, si no me hubiera quedado en la operación, pero miren dónde va Zoom ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llevó la 80 desde arriba. Y miren el contrato. Ahí va el contratico de 15 centavos que nadie quiere ver. Miren ya cuánto llegó a 291%. Increíble. Y eso es lo otro, digamos, de la estrategia, que siempre manejamos el mismo riesgo. Entonces, cuando uno tiene una operación de este tipo, lo deja uno muy positivo en balance. Es decir, sobre todo al principio cuando la asertividad no es muy buena. ¿Sí? Oscar, no, yo los pivot no los tengo en cuenta para esta estrategia. Los pivot los utilizamos para una estrategia en específico de nuestra comunidad, que es el Dragón Interruptus. Es una estrategia creada por nosotros, por la comunidad. De hecho, fue una estrategia que creé yo para operar solo la apertura. A mí específicamente me gusta mucho operar la apertura, los primeros 30 minutos del mercado. Entonces, utilizo los pivot points para esa estrategia, pero es solo para la apertura, los primeros 30 minutos del mercado. Para el resto, no. Y de hecho, en general, independiente de la estrategia que utilicen, el valor de los pivot points está en el principio del mercado. Si ustedes se dan cuenta, revisen cuando tengan tiempo, fíjense que la primera hora del mercado, los pivot points son puntos de soporte y de resistencia muy importantes. Pero en la segunda parte del mercado, digamos, después de la primera hora, como si ni existieran. Cuando manejas esos contratos de $30, pues, ¿manejas stop? ¿O te vas a ganar o perdes? No, siempre nosotros utilizamos stop. En el caso de opciones, siempre 30%. ¿Sí? Siempre 30%. Y da perfecto, sí, da perfecto. Porque como compramos en el punto de la explosión, si da un retroceso de más de 30% es que ya no iba a ser, ¿sí? Y preferible que se dispare el stop y volver a entrar a quedarse en la operación. Entonces, siempre utilizamos stop de 30%. Cuando usted mira me di cuenta que cuando me decía el SPY, pero miraba SP, ¿cuál es SPX? L. Es lo mismo. ¿Qué es el XPX? Lo que pasa es que SPXL, lo que pasa es que SPX. yo opero acciones, ¿sí? Opero opciones, pero también opero acciones. Y el SPY es un ETF de muy poco movimiento, ¿sí? El SPY en un buen día mueve 2%. El SPXL es un ETF que emula al SPY, es decir, se mueve exactamente al SPY, pero está apalancado. Entonces, cuando el SPY se mueve 1%, el SPXL se mueve 3%, pero es exactamente igual, es la misma gráfica, solo que en este se movió 1% y en este se movió 3%. Entonces, para quienes operamos acciones, es muy llamativo porque mientras en el SPY me gano $300, aquí me gano 900, ¿sí? Entonces, por eso a veces pongo el SPXL, que es el que tengo ahí, pero es la misma gráfica, es exactamente igual. Ok, gracias. Esa es la única diferencia. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o si damos por finalizado el día de hoy. El gráfico
de la opción al revés, ¿te sirve de algo? Estás, por ejemplo, ¿Ver el gráfico de la opción al revés? Sí. O sea, quiere decir, si tú estás pretendiendo digamos, un call. El menos SPY, por decir algo. No. O sea, imagínate estás, digamos, en una operación de call, estás Sí. viendo tu opción, ya elegiste tu contrato, y ver ¿te sirve de algo? Y espera, es que se te está cortando mucho. Te decía que si tú tienes digamos, una oportunidad de hacer un call, ya eliges la opción, ya eliges el strike, y usando tu estrategia, de alguna manera, el put del mismo strike, ¿te sirve, el gráfico te sirve de algo? Antes lo hacíamos. Mira que antes lo hacíamos. Mirábamos, siempre teníamos un contrato call y un contrato put, ¿no? Y tratábamos de correlacionar. Por ejemplo, decíamos, si el put rompió el piso, es porque el call va a explotar. Trazábamos directrices en el contrato de put, por ejemplo, y decíamos, si el put va subiendo y rompe la directriz, quiere decir que el call va a explotar. Pero no encontrábamos una correlación fuerte, ¿sí? Incluso en contratos de valor relativamente similar, ¿sí? Entonces, no, realmente no. Lo único que miramos es el contrato que vamos a operar. Podemos mirar el otro contrato porque en algunos casos, pero es, digamos, no es tan frecuente, se forma dragón en ambos contratos, ¿sí? Se forma dragón en el call y se forma contrato en el put. Específicamente eso pasa cuando la acción está lateral, ¿sí? Cuando la acción está lateral, en ambos contratos puede formarse dragón. Entonces ahí estamos mirando los dos a ver cuál está dando la mejor señal, ¿sí? Porque de seguro uno la va a dar bien y el otro no la va a dar bien. Entonces ya sabemos hacia dónde va a ir el precio, ¿sí? Pero el resto no. O sea, lo tratamos de hacer. Mirábamos si el put nos daba una señal que pudiera servirnos para operar el call o viceversa, pero al final realmente no la encontramos. Puede que exista, pero no la encontramos después de hacerlo, por lo menos unos 6 meses. Operábamos siempre nosotros con el call y el put al lado y decíamos, la directriz se rompió en el put, ojo con el call, pero realmente no. O sea, no que uno pueda decir, como esto que le estaba diciendo ahorita a la 80, o sea, si ya a la 80 va a haber una caída profunda, ¿sí? No, así que lo que uno pueda decir que es repetitivo, que es reproducible, es decir, que lo puedo hacer una y otra vez, no. Y lo que sí agrega de pronto es duda a la hora de operar, porque de pronto en el call tú estás viendo la señal, pero dices, pero el put no me ha mostrado que se va a caer, entonces mejor no entro, ¿no? Entonces como que para hacerlo más sencillo, dijimos, no, concentrémonos en lo que vamos a operar, en el contrato que vamos a operar. Marvin, sí, nosotros utilizamos RSI con 14, pero la configuración es diferente. Nosotros lo configuramos diferente para que nos marque mejor las divergencias. Utilizamos el Open Weighted, que es mejor. Sebas, si vas a decir algo, Sebastián. Jorge, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la información, realmente es muy valioso. Agradezco el detalle que has dado de la charla. Se le ve que es muy asertiva. Mi pregunta es, mira, yo soy de Ecuador y aquí en Ecuador no podemos trabajar con opciones. Solo yo opero MT5 y solo puedo aplicar con acciones. Veo que sí funciona esto, pero me gustaría conocer qué porcentajes de resultados se tiene lo que es el dragón, cómo esta estrategia, quisiera saber el porcentaje de resultados o asertividad tiene y hablando monetariamente, más o menos si es que se tiene o si es que se llega a tener algún tipo de ganancias en base a acciones, ¿no? Porque opciones no podemos trabajar aquí. Esa es mi pregunta, gracias. Ok. Lo que pasa es que si yo les digo, de pronto ustedes no me creen, pero
nosotros con don Julio hemos hecho, digamos, el análisis, ¿no? de cuál es la asertividad que tiene el dragón. En general, si el dragón sea perfecto, y es que ahí está la clave, ¿por qué digo que si el dragón está perfecto? Porque al principio, digamos, hay un proceso de entender la importancia de operar solo cuando se da de forma perfecta, ¿sí? Cuando se hace de esa forma, la asertividad es mayor al 90, ¿sí? O sea, y hemos hecho el backtesting y hemos hecho las operaciones para demostrarlo, ¿sí? Porque digamos, si uno se sienta y mira días atrás, dice aquí hubo, y genial, y no, eso va a dar 100%. Pero cuando uno lo hace, y digamos, esta es la experiencia que hemos tenido nosotros operando, quienes llevamos de pronto más tiempo haciendo la estrategia, la asertividad es mayor al 90. O sea, de verdad la asertividad es mayor al 90. Con respecto a las ganancias, dependerá, ¿sí? Es decir, dependerá del capital que se tenga para operar en acciones, entonces, o de la cuenta fondeada que se tenga, ¿sí? ¿Qué veo yo todos los días cuando opero? Que usualmente los movimientos que yo tomo siempre son de entre el 1 y el 1.5% mínimo, ¿sí? Digamos, hablemos del 1% mínimo. Entonces, si yo tengo una cuenta de, no sé, digamos de $100,000 y abro una operación con 50,000, el movimiento me va a dar mínimo $500, porque mínimo el 1% de movimiento, ¿sí? Pero entonces ya ahí va, depende. Hay gente que tiene cuentas fondeadas de $14,000 y están empezando. Entonces, ellos buscan ganancias diarias de 30, 40, $50, ¿sí? Ya quienes de pronto tenemos en estas cuentas más grandes, pues podemos hacer operaciones de 200 y pico mil dólares y no hay problema, ¿sí? Aquí hemos tenido, en vivo también hemos tenido movimientos y días de 7,000, 8,000, 9,000 dólares, ¿sí? Claro, esos son días excepcionales, llamémoslos, pero depende mucho de la cuenta, ¿sí? Y depende mucho de la asertividad de cada quien, porque yo digo, bueno, para mí el dragón tiene una asertividad de más del 90. ¿Por qué? Hombre, porque llevo un tiempo haciéndolo, porque ya lo veo más fácil, porque además con el tiempo va aprendiendo uno más como de price action, ¿sí? Como de entender mejor el mercado, independiente de la estrategia que uno opere, porque soy muy estricto con la gestión de capital, porque soy muy estricto con la entrada. Es decir, si yo soy de los que si por un centavo no rompió el bajo de la vela que tenía que darme la entrada, no entro, ¿sí? Pero si lo da, entro en el centavo siguiente, no me espero 10 centavos para entrar. Entonces, esos son los resultados de la estrategia, digamos, pulida, ¿sí? Pero tenemos gente también, digamos, que opera futuros y en un día bueno de futuros se ha sacado $6,000, ¿sí? Tenemos gente con cuentas de $14,000 fondeadas, que hoy, por ejemplo, un compañero de la comunidad hacía una operación, esa que les mostraba del SPXL, o bueno, del SPY al principio, el dragón que hizo, y creo que le sacó como $61, ¿sí? Entonces, digamos, varía mucho. De pronto alguien puede decir, no, es que yo tengo para una cuenta de 500,000. Entonces digo, bueno, pues entonces calcule que opere con la mitad de ese capital y que siempre vaya a buscar movimientos del 1%. ¿Cómo sabe uno que un movimiento va a ser de mínimo el 1%? Por la configuración y por cómo se dan los movimientos del dragón, pero además porque sabemos cuál va a ser el punto de salida, y es tal vez una de las cosas que a mí me gusta mucho del dragón. Una de las cosas que a mí más se me dificultaba con estrategias anteriores no era que no funcionaran. Yo digo, todas las estrategias funcionan, lo que pasa es que no a todos nos funcionan todas las estrategias. Pero algo que yo rescato mucho de esta estrategia es lo milimétrico del punto de entrada, ¿sí? O sea, el punto de entrada es milimétrico. Apenas rompa el alto esta vela, ahí usted mete, ¿sí? Y lo milimétrico de la salida, hombre, en la media, por ejemplo, en la caída lo que les mostraba, si es la 80, es en la 80, por dicho, cuando falten 2 centavos, usted sale ahí, ¿sí? ¿Eso qué permite? Que de entrada uno sepa cuál va a ser el potencial de ese movimiento, porque yo sé dónde está la 80, ¿sí? Si la 80 está encima de la ruptura, yo no voy a entrar porque sé que el movimiento va a ser pequeño.
¿sí? Pero va a depender obviamente del capital y va a depender de cada persona, ¿sí? Hay personas que llevan 6 meses y siguen diciendo, pero no tengo tan buenos resultados. Y uno le dice, pero bueno, muéstreme por qué, no muéstreme la operación. ¿Pero por qué entró acá? No, porque pensé que iba a caer. Entonces, como que, mientras que hay gente que lleva 15 días, pero coge la estrategia rápido, porque esta es una estrategia que uno coge muy rápido, ¿sí? Y son estrictos y disciplinados en lo que hacen. Entonces, esas son las personas que de pronto hacen 2 o 3 operaciones a la semana, pero cuando hacen esas 2 o 3 operaciones es porque se dio perfecto y porque la van a sacar del estadio. Y es lo que yo recomiendo, ¿sí? Es decir, si a mí me dicen un promedio de operaciones diarias, yo le digo, hermano, con que usted haga 2 operaciones a la semana, si usted las coge bien, las saca del estadio. Y es preferible hacer 2 que sean perfectas, que yo tenga la certeza de que la probabilidad estadística va a ser mayor al 90% de éxito, a de pronto ponerle creatividad y decir, bueno, aquí no se ve bien la pata derecha, pero si yo miro de lado se ve y puede entrar, porque eso lo que hace es diluir la asertividad, ¿sí? Entre más flexible uno sea con la estrategia, más diluye la asertividad. Entre más estricto sea uno, menos operaciones hace, pero cuando las hace, las operaciones se dan porque se dan. Muchísimas gracias, Jorge, muy gentil. Iván, Don Julio. miren amigos, en relación a la pregunta que hicieron sobre el porcentaje de efectividad, hemos tenido 2 o 3 personas que entran por cierto, los invitamos a la página Trading Dragón de Komodo, que es nuestra página oficial. Así se llama, ahorita la vamos a pegar ahí al grupo. Vienen personas que quieren que tú les firmes un papel donde les aseguras los resultados. Y miren amigos, los resultados son emocionales, son personales, son resultados que van de acuerdo a tu nivel de conocimiento, a tu nivel de miedo, a tu nivel de confianza, a tu nivel de credibilidad y a tu nivel de ir conociendo la estrategia. Esto no es una fórmula de pastel y aún así los pasteles no quedan iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Simple, hemos compartido operaciones de 5,000% y le pregunto a la persona me salí estoy en el celular nada más, no sé, no me van a ver, pero en fin, sigo hablando. Quiero decir que los resultados no son replicables. Porque, por ejemplo, Iván sabe dónde salirse y sabe que puede haber un retroceso y no le va a dar miedo eso. Otras personas llegan al 100% y ya empezaron a temblar y a sudar. Entonces, se puede medir la estrategia. Como tal, si nosotros damos una señal y la señal dio 10%, fue una señal buena. Si dio 100%, fue una señal buena. Si dio 1000%, fue una señal buena. Nosotros medimos la estrategia de acuerdo a la señal. El contrato que utilicé la semana pasada en Nvidia que compartí dio 8000%. El de la semana pasada, el de esta semana, o sea, el mensual, que fue el que publiqué en la página, me dio 1000 y me salí porque llegó a doble techo. ¿De acuerdo? La señal como tal, ve y vela en la gráfica, ve y vela en la acción y ve cuánto dio y esa es la señal. ¿Cuánto tomaste tú? Es otra cosa. Si yo te digo, va a dar 5000%, yo te pregunto, ¿te vas a quedar ahí o vas a temblar? Y todo eso es confianza. Todo eso es confianza. Es, por ejemplo, pongo el ejemplo de Iván.
si contaste un poquito brevemente cómo conociste el Trading Dragón de Cómodo. Si no lo hiciste, te lo pido, por favor. Pero Iván la vio, la probó. Yo les dije, me gusta esto, pero no tengo la habilidad de un Excel, no tengo la habilidad de muchas cosas que las personas jóvenes ya la traen de por sí. Iván nació con los videojuegos. Yo nací con las canicas y los trompos y los yoyos. Entonces hay muchas cosas que yo no domino, por eso yo tuve que buscar algo simple. Resumo, una estrategia se mide en el gráfico lo que dio, la señal, que no es de otra manera. Ahora, tus resultados con la estrategia son unos, los resultados de Iván con la estrategia son otros, los resultados de don Julio con la estrategia son otros. Y no son traspasables. Eso era lo que quería comentar. Y si cuentas un poquito la historia, Iván. Gracias. Claro, don Julio. Pero además quiero complementar algo que usted dijo porque es muy cierto. Es decir, una de las cosas que uno aprende con el tiempo y es lo que le permite a uno de pronto aprovechar más la estrategia, es a confiar en la estrategia, ¿sí? A mí no me importa, por decir algo, a mí no me importa ir ganando $2,000 y volver y luego caer a $500 si sé que el punto de salida es en 3,000, ¿sí? Pero claramente al principio eso cuesta, ¿sí? Yo les decía, yo pero por ejemplo mucho la apertura, y en la apertura eso pasa, en la apertura uno en un minuto puede ir $1,000 arriba y en el siguiente minuto ir 100 abajo, pero si mi punto de salida es en 3,000, hombre, ahí yo me espero. Pero eso lo gana uno con la confianza de repetir, repetir y repetir, ¿sí? Entonces, a veces pasa, y eso es algo frecuente, pero también normal en quien está aprendiendo la estrategia, en que pasa como sucedió hoy en el SPY. Si ustedes miran el contrato, primero dio 70%, luego se volvió a 20% de ganancia y luego ¡pum!, explotó a 200. Los novatos salen en 70, ¿sí? Porque se asustan. Y es normal, y obviamente yo también les digo, tomen la ganancia. Es decir, entre que usted gane 50% y ya, y gane, y se quede esperando el 200 y termines perdiendo, mejor asegure el 50, porque el sinsabor de ir ganando y luego perder es muy maluco, ¿sí? Pero además mientras conocen realmente el potencial de la estrategia. Al principio el potencial de la estrategia en opciones es ganar 50%, ¿ok? Y eso es bueno, ¿sí me entienden? Si mi stop es 30 y mi target siempre es 50, ok, usted ya tiene un balance positivo, ¿sí? La esperanza matemática le va a ayudar, pero ese es usted al principio, porque ese debe ser el objetivo inicialmente. Al principio el objetivo debe ser, hombre, ganar, ¿sí? Y ganar obviamente un mínimo, 50, listo. Con el tiempo, entonces uno ya conoce mejor hasta dónde se va a desarrollar el movimiento. Y la misma estrategia se lo dice a uno, pero Julio dice algo muy sabio. No siempre el resultado es extrapolable a otras personas. ¿Por qué? Porque también depende del recorrido que cada quien tiene. De pronto alguien tiene 10,000, 20,000, $50,000 de pérdida atrás y tiene miedo, ¿sí? Y es normal. Y de pronto, por ese miedo a las pérdidas que trae atrás, llega a $50 y ya, y los toma, ¿sí me entienden? De pronto otra persona que está empezando y no tiene esa carga de pérdidas atrás, va perdiendo 500 y está fresco porque todavía no ha sentido lo que es estar menos 10,000, menos 20,000, menos $100,000 abajo, ¿cierto? Claro, después cuando uno empieza a recuperar eso, pues se vuelve también un poco más sensato en cómo opera y se vuelve más disciplinado, pero todo eso hace parte de la curva de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué puedo decir yo de la estrategia? Miren, yo llevo ya 7 años haciendo trading, que tampoco es que sea mucho, pero tuve la oportunidad de pasar por varias comunidades. En todas aprendí algo, es decir, yo nunca voy a hablar mal de una comunidad porque en las que estuve aprendí cosas, pero también sentí que hubo cosas que me quedaron faltando de esas comunidades y que fue en última lo que motivó mi salida. ¿Por qué? Porque a veces en una comunidad
nos enseñan lo básico para entender lo que es el trading, lo cual es muy valioso, pero les falta esto, ¿no? Aquí se entra y aquí se sale, o sea, no hay que ponerle nada más, eso no depende de usted, nadie, depende de la estrategia que dice que aquí entra y aquí sale. Y aquí tenemos eso, ¿no? O sea, este es el punto de entrada, este es el punto de salida y no le ponga más imaginación. Pero además también que esta es una estrategia que se adapta a cualquier instrumento, ¿cierto? Aquí hay gente que opera futuros, que opera forex, que opera opciones, acciones, y que adicional a eso es una estrategia, es decir, aquí es una estrategia, no es más. Aquí no pretendemos saber 40 porque lo que hemos comprobado es que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, es de pronto una de las críticas que yo le hacía a otras comunidades. O sea, aprende uno 15 estrategias, aprende uno de muchos indicadores, pero lo único que no aprende es hacer plata, que es lo único que uno quiere, ¿sí? ¿Cómo conocí yo la comunidad? Hombre, por un video similar a este, solo que yo lo vi en la grabación. Yo hacía parte de otra comunidad y alguien de esa otra comunidad conocía la página de Facebook en donde estaba Don Julio, y Don Julio montó un video así, un en vivo, y a mí me llamó la atención, además porque ya venía siguiéndolo en Facebook y veía que él siempre ponía targets de 100, de 200%, y yo en ese momento, a pesar de que ya había logrado algo de rentabilidad, mis operaciones eran de 30, ¿sí? 20% de stop, 30% de target, y yo decía, pero ¿cómo alguien puede hacer targets de 100 y de 200? No entiendo. Luego lo entendí con el valor de los contratos. Claro, yo operaba el primero en ITM, porque a uno le enseñan, opere el primero ITM o el primero OTM, el que está ahí, en el límite. Y yo operaba esos porque eso me enseñaron a mí. Y esos quedan 30%, 40%. Tiene que ser un movimiento bestial para que dé más. En cambio, operando uno los contratos de 20 centavos, de 25 centavos, claro, empieza uno a entender cómo lograr un target de 100, de 200, de 1000. Don Julio lo dice, aquí tuvimos un target de 8000%. ¿Sí? Pero así aprendí yo la estrategia, viendo un video de Don Julio, y dije, venga, yo quiero probar esto. ¿Sí? Y empecé a probarlo yo solito en mi tiempo. Claro, con resultados muy diferentes a los que tengo hoy, pero con resultados positivos. Y fue cuando una noche, 11:30, 12 de la noche, llamé a Don Julio y le dije, Don Julio, yo quiero hacer parte de su comunidad, porque ya le había escrito y no había visto mi mensaje. Y me dijo, pues venga, aquí hay un curso nuevo, únase. Y me quedé acá después y empecé a formar parte, digamos, de empezar a comunicar esta estrategia a otros. Después de haber aprendido a operar con 40 vainas, con Ichimoku, con Bollinger, con, bueno, la cantidad de estrategias que ustedes se puedan imaginar. Y acá yo decía, es que si ustedes se dan cuenta, acá esto es, hombre, una directriz, 2 medias móviles y un indicador que es el RSI, nada más. Y lo que usted está viendo, nada más, ¿sí? Y eso es lo genial de esta estrategia. Por eso aprenderla es tan sencillo. Obviamente la parte más compleja viene en ponerla en práctica, ¿sí? No es lo mismo aprenderla. Después de esto ya todos pueden decir, no, el dragón es W, directriz, no sé qué. Pero es ponerla en práctica. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace difícil esa transición entre aprenderla y ponerla en práctica? Porque uno es flexible, ¿sí? Y ahí es donde está la mayor falla, que la estrategia es la que es, pero uno empieza a ser flexible en la manera de ponerla en práctica. Si uno es estricto en lo que dice la estrategia da, y la estrategia da resultados, sin duda. Don Julio ha visto los resultados, yo he visto los resultados, y mucha otra gente, ¿no? Porque tampoco se trata de decir, no, pues los dos tenemos resultados y el resto no. No, hay gente que también tiene resultados. Unos mejores que otros, unos más rápido que otros, pero lo que sí hemos visto, ¿sí?, sin duda alguna, es que quienes hacen parte de la comunidad, quienes han hecho parte de los entrenamientos, han mejorado su trading, han mejorado su gestión de capital, han conocido una estrategia que les funcione y que les funcione siempre, ¿sí? No que funcione unos días y otros no, ¿sí? Y ellos mismos se han dado cuenta que lo que los ha detenido de avanzar realmente ha sido la capacidad de ser disciplinados en la manera de poner en práctica la estrategia. Don Julio, yo creo que no tenía nada más que decir, no sé usted o Sebastián.
Don Jorge, muchas gracias. Julio, también muchísimas gracias. Bueno, a todos los que están aquí conectados, muchas gracias. Y las personas que pronto me han estado escribiendo, que quieren de pronto conocer cómo ser parte de la comunidad de trading para aprender más en profundidad, para practicar, pero más allá que del entrenamiento, como George siempre lo ha dicho, es una comunidad. Es una comunidad de personas que quieren encontrar el camino en el trading, que quieren aprender si estás en cero y acelerar tu proceso, o si ya llevas tiempo en el trading y no has encontrado como el camino. La invitación que queremos hacerles es que vamos a abrir una nueva generación de trading Dragón de Cómodo, pero tenemos algo súper especial en este momento, es que tenemos dos súper bonos. Uno es un precio súper especial, tenemos más del 50% de descuento en este momento, y lo otro es que tenemos un bono especial y es una mentoría privada con los másters, con Julio o con George, obviamente una vez terminado el entrenamiento. Normalmente no hacemos eso, les voy a contar un poquito el costo y el valor y lo que se puede llevar, pero pues básicamente lo que te llevas es 30 sesiones en vivo, que son en vivo de domingo a jueves, donde tú puedes no solamente conocer la estrategia, ver cómo Julio y Jorge te explican paso a paso, sino la puedes ver en la noche en vivo, queda grabada para que al otro día la puedas ver, puedes preguntar, puedes participar y todos los días se hacen análisis de acciones con potenciales para el otro día y revisar lo que se hizo en el mercado. Vas a tener acceso a la zona privada de alumnos, donde están grabadas desde los básicos hasta lo avanzado y están grabados los videos de las generaciones anteriores para que puedas estudiar y repasar. Nuestra comunidad privada, cuando terminas el entrenamiento te unimos a la comunidad privada donde todos los días se comparten las operaciones como esa de Nvidia del 8000% que compartió Julio, las operaciones que hace Jorge todos los días, los avisos de entrada, estén pendientes de esto. Todo eso lo vas a recibir en la comunidad privada. Tienes soporte continuo, es decir, esto no es un entrenamiento donde vas, ves unos videos y ya, o un entrenamiento que haces, terminas y después tienes que comprar más entrenamientos para seguir. No, acá tienes soporte continuo. Nuestra meta es ayudarte a que seas rentable en el trading y tenemos un bono especial y es el refill, que el refill es que a las siguientes generaciones también vas a poder unirte, no vas a tener que pagar, es decir, esto es un único pago, es un pago vitalicio que te da acceso a la comunidad. Si tienes capacitación, tienes sesiones en vivo, tienes comunidad privada en Telegram, tienes todo eso, pero lo importante es la comunidad y el apoyo de los másteres para que logres las metas. No vas a tener que pagar los $4000 que vale el entrenamiento, pero tenemos algo súper especial para los que están aquí conectados y es que el precio normal de 1197 lo hemos bajado a 499, pero son cupos limitados, es decir, solamente para 10 personas les vamos a dar ese precio. Después de las 10 vamos a subir el precio a 1197. Y a esas primeras 10 personas que quieran unirse, les vamos a dar la mentoría 1 a 1, que una mentoría 1 a 1 con un trader profesional como Julio, como George, donde estás tú solo y donde van a revisar tus entradas, tus dudas, para que quedes, mejor dicho, afilado, puede costar alrededor de $2000 si quieres contratar una de esas, pero acá la vas a tener si eres uno de los 10 primeros en unirte, ¿listo? Entonces lo que te llevas en total es las 30 sesiones, la zona privada de alumnos, soporte, el refill, acceso a la comunidad de forma vitalicia y este bono único que es la mentoría, pero no vas a tener que pagar los $5600 que vale todo esto, sino solamente $499, pero solamente para 10 personas, solamente los 10 primeros que quieran unirse van a tener ese precio. Entonces, si eres uno de esos 10, lo único que tienes que hacer es contactarme por el WhatsApp, escribirme. Lo más seguro es que tú estás en el grupo y como estás en el grupo, pues ahí encuentras mi WhatsApp, pero también te voy a escribir aquí en el chat. En el chat ahí te acabé de enviar, en el chat de Zoom.
puedes ver el enlace para que me contactes directo al WhatsApp, o si estás en el grupo buscas mi nombre y me contactas. Solo 10 cupos a ese precio. Del 11º en adelante, $1,197 es el valor de este entrenamiento y ya no incluye el bono de la mentoría 1 a 1. ¿Listo? La mentoría es solamente para los 10 primeros. Entonces, gracias por estar acá, por aprender. Como alguien decía, con lo que aprendieron hoy, uno de nuestros alumnos decía, soy alumno de la comunidad y gracias Rafa por eso. Dice, acá enseñaron todo, no se guardaron absolutamente nada. Yo sé que muchos de ustedes con lo que vieron acá aprendieron mucho, pueden mejorar su trading, pero si quieres unirte a una comunidad que te apoye permanentemente y donde vas a tener 30 sesiones en vivo con los masters, que las vamos a empezar en la primera semana de mayo, entonces espero tu mensaje para que te unas. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta hoy terminamos por hoy. Quiero darles las gracias por haberse conectado. George, como siempre, muy agradecido. Master Julio, también muy agradecido. Gracias por enseñar, gracias por compartir, gracias por hacer de esto algo diferente. Ya más de 350 alumnos y muchas personas teniendo resultados y bueno, todo eso gracias a ustedes. Así que bueno, si no hay más preguntas y ya nos pasamos un poquito el horario, entonces dejamos por ahí hoy y los esperamos adentro. Un saludo, un abrazo a todos. Sí, George. No, yo quería simplemente decir una última cosa que vi por ahí que escribió alguien, Marvin, tal vez, del tema de las emociones. Y es que Marvin, realmente yo tengo una visión diferente del tema de las emociones, porque a mí también me enseñaron que si uno no controlaba las emociones no ganaba dinero, y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo me emociono cuando gano 100 y me emociono cuando gano 2.000 y cuando gano 5.000 y cuando pierdo 500 me da mal genio y cuando pierdo 50 también. Pero realmente la manera de uno aprender uno debe aprender no a controlar sus emociones, sino a evitar que esas emociones interfieran con el trading. Y es lo que tratamos de hacer todos los días, buscando objetividad en la manera de operar. Sí, y es lo que queremos transmitirles a los que hacen parte de la comunidad. No importa la emoción, ¿sí? Importa la objetividad y la estrategia y la disciplina que se tenga con aplicarla una y otra vez. ¿Listo? Eso era lo que quería decir a todos. De verdad, muchas gracias por conectarse. Y bueno, los esperamos adentro. Totalmente de acuerdo, George. De hecho, el foco de nuestro entrenamiento es una sola estrategia. Tiene 2 variaciones, pero es una sola estrategia. Diferente a otros entrenamientos donde te enseñan 7, 15, 20 estrategias y cuando vas al mercado no sabes qué ver. Acá es una sola estrategia, gestión de tu capital adecuada para que protejas tu capital y lo hagas crecer. Y cuando aplicas esas 2 cosas, el tema de las emociones se disminuye un montón, ¿vale? Entonces, ese es el foco que tenemos, de acuerdo total con George. Así que bueno, un saludo a todos. Master Julio. Miren amigos, qué bueno que tocaron eso porque faltó. En esta comunidad no te vamos a vender otro entrenamiento. Si por alguna razón entraste y no pudiste estar, puedes estar en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Es una membresía vitalicia. No se puede compartir, desde luego que no. Otra cosa, te enseñamos a operar para vencer las emociones. La gestión de capital dice, vas a empezar con $50 y 30% de stop. Vas a perder $15. ¿A quién le da miedo perder $15? Por favor. Y también una máxima de Trading Dragón de Comodo. Si no ganas con $50, no ganas con $5,000. Entonces, la estrategia te dice que subas la cuenta operando $50, que la subas $1,000. Vas a operar tus ganancias. Solo el que no respeta las reglas de Trading Dragón de Comodo pierde la cuenta. Les voy a decir otra máxima. Una buena estrategia con una mala gestión de capital acaba una cuenta. Una
mala estrategia con una buena gestión de capital como la de Trading Dragón de Komodo no acaba ninguna cuenta. Para que me entiendan que es más importante. Ahora, si tú no operas con las reglas de Trading Dragón de Komodo, eso no es Dragón de Komodo. Es dragón a tu modo. Así termino, amigos. Mucho gusto y gracias por haber estado. Para el que vaya a estar en el entrenamiento, por acá nos vemos. Que tengan buen resto del día. Gracias, Master. Bueno, un saludo a Gracias, todos. don Julio, por la oportunidad. Vale, a todos gracias. Bendecido día a todos. Muchas gracias. Igual para ti, muchas gracias. Gracias y excelente todo. Muchas gracias, excelente todo.